Que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. Entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. Pero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Estos días se están produciendo noticias muy importantes en materia de medio ambiente, de reducción de gases contaminantes. Juan López Duralde, muy buenos días. No sé si te hemos perdido. ¿Te tenemos, Juancho? ¿Me escuchas? Me parece que tenemos. Vamos a recuperar enseguida esa llamada con Juan López Duralde. Recuperamos esa conversación y continuamos aquí en la cafetera. Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Estamos, decías, se están presentando paquetes de medidas. Vimos la iniciativa de la Unión Europea el pasado viernes, la reducción de hasta un 55% en los gases de efecto invernadero. España el domingo otro anuncio también muy importante en ese mismo sentido, el 50%. Parece que hay una carrera ahora por tomar decisiones relevantes. Se cumplen 5 años del Acuerdo de París. Bueno, no sé si el Acuerdo de París lo podemos celebrar porque no sé si realmente de este acuerdo podemos sacar algo positivo. Bueno, yo creo que celebrar no es la palabra porque realmente en estos 5 años pues todavía digamos que no ha empezado realmente la acción firme en contra del cambio climático. Han sido unos años difíciles en los cuales hemos tenido pues el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, que ha boicoteado la acción climática internacional, las primeras cumbres. Yo me acuerdo muy bien de la cumbre de Marrakech después de París. Al año siguiente, bueno, que básicamente pues el ambiente pues era de pesimismo, de decepción, porque con la llegada de Trump pues toda la lucha global contra el cambio climático se iba al garete. Entonces estos años han sido casi pues de aguantar el tirón y no tirar la toalla, ¿no? Es decir, hubo una especie de consenso entre muchos países de bueno, hay que seguir adelante, pero no podemos decir que de momento la situación sea positiva. Los compromisos que hay alrededor del Acuerdo de París, esos compromisos exigidos que este año 2020 debían haberse revisado y que, bueno, desgraciadamente por la COVID, el retraso de la cumbre de Glasgow hace que esto se retrase también, pues hace que en este momento todavía estemos muy lejos de ese objetivo de reducción de las emisiones hasta evitar un cambio climático catastrófico, ¿no? Es verdad, y esto es, digamos, la luz, a lo mejor al final del túnel, o al menos un poco de espacio para el optimismo, pues que efectivamente en estas últimas semanas pues han ocurrido hechos que son relevantes. Por un lado, el compromiso de la Unión Europea de subir al 55% la reducción de emisiones en 2030. Por otro lado, la salida de Donald Trump, la esperada salida de Donald Trump de la Casa Blanca, que no sabemos si habrá que sacarle con sacacorchos o cómo habrá que sacarle de allí, pero bueno, ha perdido las elecciones y por lo tanto Joe Biden ha dicho que él en cuanto vuelva a la Casa Blanca, Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París, y luego el compromiso de China de descarbonización total en 2060. Es decir, que hay pues algunos signos positivos que ojalá pues marquen un cambio de tendencia
y que a partir de ahora sí podamos decir que se está avanzando, no ya en las palabras, que bueno, las palabras siempre van en la misma dirección, sino en los hechos. Aquí mismo el Gobierno anunció una estrategia de descarbonización para alcanzar la neutralidad en el año 2050. ¿Qué te pareció esto? Bueno, yo creo que efectivamente España, desde que se produjo el cambio de gobierno y salió el gobierno de Rajoy, realmente la tendencia pues ha cambiado, ¿no? Y de hecho el otro día hablábamos de la reducción de emisiones, no ya la derivada de la propia pandemia, ¿no? Que en fin, es una reducción que, como decíamos, al no ser estructural no debemos tenerla en cuenta, sino sí que los datos que hizo públicos BC3, los estudios climáticos de BC3, sí que hablan de una reducción del 4,3% el último año. El año anterior también había habido una reducción, es decir, llevaríamos ya 2 años bajando las emisiones y bueno, las políticas energéticas pues van en ese sentido, ¿no? Entonces en España efectivamente ese cambio de tendencia se está produciendo y se está viendo, ¿no? Ahora nos queda, según vamos avanzando en materia energética, nos queda, yo creo, el gran reto del transporte, ¿no? De la movilidad, de cómo conseguir una movilidad sin emisiones, porque en este momento es el sector donde más están aumentando las emisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un reto, pero el hecho es que las emisiones en España han empezado a bajar en los últimos 2 años y esperamos que esta tendencia pues se mantenga, incluso se fortalezca con la ley de cambio climático y que, bueno, que poco a poco pues realmente vayamos hacia esa descarbonización, porque lo importante es que, claro, los compromisos de los países se quedan en ese compromiso del Acuerdo de París es de descarbonización total en el año 2050. Entonces, el problema, lo que nosotros decimos es, bueno, en 2050 está muy bien, pero si no vamos dando los pasos intermedios, no sirve de nada, ¿no? El problema es 2025, 2030 y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un poco lo que se trata de hacer desde España y bueno, yo sí que creo que se está revirtiendo esa situación. Ayer mismo leíamos una noticia muy interesante, ¿no? Que España, con mucha menos energía solar instalada que Alemania, sin embargo, en el último trimestre pues había producido mucha más energía. Claro, es lógico porque tenemos mucha mayor insolación, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a haber datos esperanzadores de nuestro país y yo creo que con eso nos tenemos que quedar, de que las cosas están cambiando, seguramente no al ritmo que nos gustaría, pero están empezando a cambiar. Dicen, la descarbonización es difícil. En todo caso, claro, hemos visto también el anuncio de la Unión Europea sobre las emisiones. Me decías, es ambicioso, pero el Parlamento pedía serlo todavía más, ir un poco más allá, ¿no? Sí, efectivamente, hay por parte de las organizaciones ecologistas, bueno, pues echan la culpa precisamente, ayer lo leía, a la industria del gas, ¿no? Es decir, Greenpeace decía, bueno, el lobby del gas está evitando que la Unión Europea vaya más allá y llega a ese 60% que pide el Parlamento Europeo. Bueno, es verdad que se puede ir más allá, que se debe ir más allá, pero lo cierto es que pasar de un 40 donde estábamos a un 55, pues a mí me parece que es un paso en la dirección correcta, pero insisto en que lo importante es ahora ver cómo eso se plasma en la realidad y ver cómo año tras año van evolucionando los datos, ¿no? Porque una vez más objetivos a un plazo de 10 años, si no empiezan a cumplirse desde ya, es que para cumplir con lo que nos está pidiendo la comunidad científica tendríamos que estar reduciendo globalmente del orden de un 7% las emisiones al año, ¿no? Yo creo que esto nos da una idea de la magnitud del cambio que tenemos por delante y por lo tanto pienso que los objetivos pues son relevantes, que se puede ir más allá y que efectivamente luego hay una realidad de la que hemos hablado muchas veces en la cafetera, ¿no? En este programa, y es que los lobbies están ahí y los lobbies están defendiendo sus intereses y el lobby del gas pues lo tenemos bien presente, ¿no? Ahora mismo tenemos una batalla, por ejemplo, aquí mismo en Vitoria, en las puertas de Vitoria, donde el gobierno vasco quiere abrir un pozo de gas, ¿no? Y estamos ahí en esa pelea para que no se abra, es decir que los lobbies están ahí y, bueno, muchas veces cuando hablamos de transición ecológica, de transición energética, pues como ocurre en tantos otros campos, no decimos lo mismo los que venimos desde una perspectiva ecologista
a lo que entienden por ello pues las empresas y las industrias. Y esa batalla del discurso y del relato pues también la vamos a tener. Es decir, que el cambio es profundo y por lo tanto las tensiones van a ser muchas. Que en todo caso, claro, hay una cierta, decías, un cierto interés, una cierta ambición en las autoridades europeas, pero hemos tenido esta cumbre de jefes de Estado del domingo donde sí escuchamos declaraciones muy sólidas en defensa de conseguir estas reducciones, ¿no? Claro, las declaraciones están ahí. Si las declaraciones nadie las pone en duda, ¿no? Lo que pasa es que luego tienes que volver a tu casa, volver a tu país y esas declaraciones ponerlas en marcha en políticas concretas que afectan a sectores concretos. Y eso es donde viene la dificultad, ¿no? Cuando le dices a la industria del automóvil, por ejemplo, oiga, el tiempo del diésel y de la gasolina pues está terminando y hay que empezar a buscar otras alternativas, ¿no? Y ahí pues es donde realmente pues empieza la batalla. Por eso digo que el cambio necesario es profundo. No es fácil cambiar de modelo energético. Vivimos en un modelo basado en los combustibles fósiles que energéticamente pues son muy eficientes, ¿no? Y por lo tanto el pasar a otro modelo pues es complicado y seguramente no será suficiente solamente con cambiar, digamos, por ejemplo, en el caso del vehículo, la alternativa al transporte no va a ser cambiar un coche de gasolina por un coche eléctrico, va a ser una alternativa mucho más compleja, donde el coche compartido, donde las ciudades sean más para los peatones, para los ciclistas y menos para los coches. En fin, la alternativa es, insisto, es una alternativa compleja. Es posible hacerlo, pero es complejo y por eso muchas veces las palabras y los discursos pues se quedan ahí si detrás no vienen acciones concretas sobre sectores concretos, y ahí es donde el cambio se hace más complicado. Pues Juancho López Duralde, Juancho, que te cuides mucho. Bueno, hablaremos la semana que viene todavía un poco, ¿no? ¿La semana que viene en qué día cae? Igual ya cae en plenas Navidades. No, yo creo que es el 22, el martes. Es 22. El día de la lotería. Si nos toca la lotería, pues lo celebraremos. Creo que ibas a decir, pues no hablaremos. Digo, hombre, ¿no? Un poquito de... No, hay que seguir hablando. Bueno, para que nos toque tenemos que jugar primero. Ya, eso te iba a decir. Yo no juego a la lotería, la verdad, pero bueno. Juancho, que te cuides mucho. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Seguimos. Un abrazo para todos. Un abrazo. Chao. Adiós.